Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El gusto de saludarte. Estaba mostrando algunas imágenes, no sé si se ve ahí. Sí, las veo, sí. Estoy viendo la Eh, base Orcadas. Así es, estaba compartiendo algunas imágenes para poner en contexto. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, che, y realmente las imágenes que estuve viendo mientras esperaba unirme, realmente espectaculares, muy buenas imágenes, y este mapa bicontinental que estás poniendo ahora es de lo mejor. La idea básicamente es, nada, que le contemos a toda a la comunidad universitaria un poco eh, esto sobre lo cual vos tanto sabés que es la Antártida. ¿Qué es lo primero que te surge compartirnos sobre la Antártida? Mira, lo primero es que es una experiencia maravillosa. Y yo fui como jefe de una base científica en 1990, pasé todo un año allá, me quedé un año más porque no tuve relevo, o sea que fueron 2 años seguidos sin volver, y de eso no me arrepiento de nada. Todo lo contrario, estoy muy contento con haberlo hecho, muy contento por la posibilidad que tuve de haberlo tenido. La Antártida es un continente maravilloso, como vos bien decías, es un continente prístino, nunca estuvo, no tiene población autóctona, no tuvo habitantes autóctonos, seres humanos, ¿no? Porque Ujú. sí, hace millones de años hubo gente que estaba en la Antártida, perdón, hubo especies animales, dinosaurios y reptiles que estuvieron en la Antártida, de los cuales la única especie que sobrevivió fue el pingüino. Ajá. Fue el que se pudo adaptar a los grandes cambios, porque en su momento, cuando formaba parte de Gondwana, que participaron todas esas especies que poblaron la Antártida, de las cuales hay registros fósiles, eh, los pingüinos en ese momento medían 2 metros, medían un poco más, o sea que eran muy grandes, y un aletazo de un pingüino era complicado. Bueno, sobrevivieron a la glaciación, se adaptaron al frío, se adaptaron a no volar, se adaptaron a seguir viviendo como vivían y vivían. La corriente circumpolar, después cuando las placas tectónicas se separaron, quedó todo como está ahora. La corriente circumpolar hizo que sea muy difícil llegar a la Antártida. No es fácil llegar a la Antártida. Aparte es un continente que emite vientos desde el continente hacia afuera, se llaman vientos catabáticos. El aire frío baja muy fuerte por el contacto con los glaciares y de ahí literalmente se dispara hacia el resto del mundo, hacia las zonas ecuatoriales. Vos sabés Eso es lo que que estoy... leía hace unos días, preparándome para esta charla contigo, respecto al origen de la palabra Antártida, Claro, que significa, Antártida significa lo opuesto al Ártico, ¿no? Es decir, lo como, opuesto al Ártico, claro. Fueron los griegos que ya empezaban a prever este, que la Antártida existía, ujú. este, y Aristóteles en su Aristóteles, meteorología. claro, y el Ártico era tierra de osos, y la Antártida es tierra sin osos. Muy No hay interesante. osos, no hay morsas, hay pingüinos. En el Ártico no hay pingüinos. Esas Claro. son las grandes diferencias, así para diferenciarlo, Ahora, ¿no? qué Porque, notable, Mariano, que en en la filosofía europea, no sé, la antigua Grecia, por ejemplo, citando a Aristóteles, en, en, en este libro, ¿no? Tan importante como la meteorología, y tantos otros pensadores supusieran, sin conocer, sin haber llegado, sin haberlo visto jamás, supusieran que había ahí, en el sur, una tierra desconocida, completamente rodeada de mitos, rodeada de leyendas, rodeada de desconocimiento y misterio, este, que ya ocupaba un lugar en el imaginario de la cultura occidental, ¿no es así? sí, es increíble. Pero, ¿sabes también otra de las cosas que me maravilló en una de las posibilidades que tuve? Visité la ciudad prohibida en Beijing, ¿no? Y en el año 1100 se fabricaron unos muñecos de terracota que le regalaron al emperador,
que dice: los viajeros traen buenas noticias del Polo Sur. O sea que ya en ese concepto, en la historia oriental, ya también percibían que existía un Polo Sur. Así como existían, sabían que había un Polo Norte y había un Polo Sur. Creo que este conocimiento que cada vez se hizo más fuerte, en el momento en que muchos pensaban en el terraplanismo, en que la Tierra era una cuestión plana, que costó tanto sacarlo de la cabeza de muchos para que ahora vuelva a tener fuerza y haya gente que habla de la Tierra plana, sobre todo con los viajes al espacio. Pero no se trata de ir en contra de las susceptibilidades, sino de hablar de este continente. Este continente forma el clima del mundo, junto con el Polo Norte. O sea, hace que el invierno sea invierno. Y es lo que nosotros necesitamos, que haya estaciones. Si no, todo el verano se complica. En este momento, acá en zona sur, son, bueno, la hora que es, cerca de las 6 de la tarde, 6:10, hay unos 11 grados de temperatura. En este momento, en Marambio, hay menos 7 grados. Claro. Y son temperaturas altas. Son temperaturas altas. Me acuerdo cuando yo estaba en la Antártida, 7 grados bajo cero era una temperatura prácticamente normal, sin viento, era muy soportable, y a esta altura del año ya estábamos en 20 grados bajo cero. O sea, hay un cambio climático que se nota, que existe y que realmente en lo personal me preocupa mucho. Contame un poco respecto a esto que decías recién, ¿no? La Antártida es central en términos de la conformación del clima y de la temperatura global. Sí, juega en el contexto climático, juega un rol central, incluye también Groenlandia, incluye el Ártico, o sea, todos los lugares donde hay grandes masas de hielo. Lo que pasa es que la Antártida es todo un continente de hielo en donde no está flotando en el agua, está sobre el nivel del mar, en el momento está por arriba del nivel del mar, a esto me refiero, toda la masa glaciaria, más o menos un 90% de todo el hielo del mundo se concentra en la Antártida. 90%. Y durante 90% del hielo del mundo que es agua se pura, concentra. Agua dulce. Es un agua de la pureza más grande que te puedas imaginar. Un agua de la hostia, ibas a decir. Un agua de la hostia. Mirá, yo vivía frente a un glaciar, entonces cada vez que se rompía un glaciar, el glaciar se mueve, o sea, aumenta, se mueve por dos factores, o por derretimiento o por peso. Si aumenta mucho la nieve en la cima, se va moviendo por una ladera hasta que se agrieta y cae al mar. Bueno, ir a buscar el hielo azul, que es un hielo que más o menos debe tener entre 2.000 y 6.000 años de antigüedad. Eso es fascinante, eso es fascinante. Agua congelada hace millones de años. Sí, en este caso miles de años. Perdón, miles de más años. Más en el centro no, estamos hablando de mucho más, pero en este lugar era el hielo azul, son miles de años, y se llamaba gruñón. Se llama gruñón porque entre medio del hielo quedan atrapadas partículas de aire, eso es nieve que se va aplastando y queda aire en el medio, y cuando se va liberando el hielo por derretimiento, empieza a crepitar. Y es un crepitar, claro, muy, muy característico, y si la cantidad de aire es medianamente grande, por ahí salpica. Entonces, por ahí, no digamos que burbujea, porque es una sola que sale. Y hay mucha gente que viaja a la Antártida, paga fortunas, porque es muy caro llegar a la Antártida, y ese costo incluye un vaso de whisky con hielo de 6.000 años. Bueno, es un detalle de gentileza. Es un detalle para sibaritas, ¿no? Y nosotros decíamos, ellos pagan una fortuna por tomar este pedazo de hielo y nosotros lo vamos a buscar a la costa, lo sacamos, lo picamos y lo usamos para tomar cualquier cosa con esa agua, que es una de las más puras. Así que éramos privilegiados. Esta cuestión de la pureza,
perdón, Mariano, esta cuestión de la pureza No, del agua como recurso estratégico, convierte a la Antártida también en un continente estratégico, en un espacio, me imagino, de disputa digamos, y de reflexión política también, ¿no? A nivel global, me refiero. a nivel global es muy grande la disputa que hay, no solamente por la reserva de agua, sino por la ubicación estratégica que tiene la Antártida. Es importante también por los recursos vivos, sobre todo los recursos vivos marinos. Hay muchos países que viven gracias a la pesca. Esos países que viven gracias a la pesca y que el nutriente de su proteína animal viene de los peces, la Antártida es muy importante. Es muy importante también por las reservas minerales. Las reservas minerales incluyen desde las tierras raras hasta los metales más conocidos, e incluyendo los hidrocarburos. Si bien está prohibido hacer prospección petrolera, claro, está prohibida la minería, pero por analogía, sabiendo que formó parte de un solo macizo que se llamaba Gondwana, y que si en Sudáfrica tenemos minerales preciosos, si en Argentina y el sur de Sudamérica tenemos tierras raras, lo mismo que Australia, cuando se cindieron los continentes, va a haber eso en la Antártida. Va a haber eso. Y eso, sobre todo litio. Hay litio en la Antártida. Hoy es demasiado complicado, ninguno de los países quieren que la Antártida se utilice para su explotación, lo quieren como un continente prístino, pero algunos movimientos hacen que tengamos que, como país con soberanía en el sector antártico argentino, a estar preparados para cualquier movimiento internacional. Mariano, hemos hecho en estos minutos un repaso general, amplio, desde la historia hasta la biología, las cuestiones ambientales, las cuestiones... Estamos haciendo como un pantallazo general para que nos vayamos poniendo en clima con todos los amigos y amigas que se van conectando. Te quería hacer una serie de preguntas vinculadas a la Dirección Nacional del Antártico, ¿no? Dirección que vos encabezaste durante muchos años. Si tuvieras que contarle a quienes no conocen sobre la tarea de este organismo nacional, ¿cuál es la principal función que tiene en un país como la Argentina? ¿Estás bien con la cámara? Bien, un segundito que ahí está. Se resbaló la cámara. Tranquilo. Problemas de la pandemia. No es un problema, es un No, está bien. Ahora estoy. Mariano, digamos, ¿cuáles son las funciones que desempeña la Dirección Nacional del Antártico en un país como la Argentina, que estamos repasando algunas fotitos, unas imágenes que ubican a la Argentina como un país bicontinental? Bien, la Dirección Nacional del Antártico es el organismo que por una ley, la 18.513, tiene a su cargo la conducción de la política de Argentina en la Antártida. La política de la Argentina en la Antártida incluye coordinar varias acciones. Una de las acciones es la presencia argentina en la Antártida, que se desarrolla desde la actividad científica, la protección ambiental y la logística. La logística la hace el Comando Conjunto Antártico de las Fuerzas Armadas, que es un organismo que antes dependía de la Dirección Nacional del Antártico. Desde fines del 2002, principios del 2003, este Comando Conjunto queda en defensa y la Dirección Nacional del Antártico va a la Cancillería. Bien. La Dirección Nacional del Antártico hace todo lo que se llama el Plan Anual Antártico, es una planificación de todas las actividades que el Estado Nacional va a desarrollar en la Antártida. Por ejemplo, mantenimiento de las bases, apertura de las bases, investigaciones en geología, en biología, en oceanografía, microbiología, o sea, todas las ramas de la ciencia. Todo se planifica. ¿La Argentina desde qué año tiene presencia en el continente antártico? Presencia ininterrumpida de 1904. La primera mención, 1904, que se funda la base Orcadas. Ahora, uno de los primeros actos soberanos del mundo se hizo a fines de 1818, cuando el gobierno del Río de la Plata autoriza al foquero Pedro Aguirre
a navegar hacia la Shetland del Sur en un destino incierto porque ninguno de los foqueros decía dónde iba a cazar focas, y se le otorga una licencia foquera para que vaya a cazar focas. Entonces tenemos dos momentos. Un momento que es el del conocimiento de la Antártida, que no se sabía muy bien que estábamos en la Antártida, pero estábamos en la Antártida en el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y después, cuando Francisco, el perito Francisco Pascasio Moreno, decide mirar hacia más allá del sur, como le decíamos en aquel momento, decide instalar en el gobierno de Roca la base Orcadas en el archipiélago de Orcadas del Sur. Y durante 40 años somos el primer país que tiene una base permanente científica. La base Orcadas dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería por la Oficina Meteorológica. La Oficina Meteorológica en esos momentos tenía dependencia de ese ministerio porque daba todos los partes meteorológicos para los que hacían actividades agrícolas ganaderas. Entonces lo hizo para mantener una actividad científica y algo que hacer en la Antártida. Y subrayo pacífica. Siempre pacífica. Argentina siempre fue un país pacífico. Nunca mantuvimos un modelo colonial. Porque el tener una institución científica basado en un ministerio constitucionalmente instituido, claro, habla de un respeto al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es el que da la soberanía a los demás países, que lo reconocen como un país soberano porque tiene un Estado de Derecho con sus instituciones funcionando a pleno. Esto es lo que hizo. ¿Hoy cuántas bases tiene la Argentina en la Antártida? Tenemos 13 bases en total, 7 bases de verano que se abren solamente en el verano y 6 bases de invierno que están funcionando todo el año. Esa es la cantidad de bases que tenemos. Además tenemos una gran cantidad de refugios, tenemos una gran cantidad de campamentos que se hacen por verano en la Antártida y también tenemos los buques antárticos. El Irizar, claro, el rompehielos Almirante Irizar, es una base móvil, digamos, que no solamente hace logística, sino también está preparado para investigación científica. Qué interesante esto que decís. Tomar al Irizar como una base móvil. Es que es una base móvil. Nosotros tenemos bases que con toda la furia pueden llegar a tener, pero con toda la furia, 250 personas. El Irizar solo tiene una dotación de 300 personas que hace que navegue, haga el recambio de las bases, despliegue campamentos, haga actividad científica. Recuerdo cuando se incendió y la sí, puesta claro, en valor que representó después. ¿Vos estabas en ese momento en la dirección del Antártico? Sí, yo era el director nacional, sí. ¿Por qué en ese momento era un poco sobre ese episodio que tal vez no lo recuerdan, pero cuento brevemente. El almirante Irizar fue un rompehielos que se incendió. Muy brevemente, el Irizar sufre un incendio accidental, porque en el medio siempre surgen las teorías conspirativas. No hubo ninguna conspiración, no hubo ningún atentado, fue un incendio accidental, sí, que ocurrió a la altura de la península de Valdés. Ese incendio destruyó prácticamente la totalidad del buque y lo que quedó sin destruir ya necesitaba un recambio. Estábamos muy cerca de hacerle la vida media al rompehielos. Nos sentamos a discutir en el Ministerio de Defensa. En ese entonces la ministra de Defensa era Nilda Garré, y se discutía si comprar un rompehielos nuevo o reparar el Irizar. Y se decidió reparar el Irizar por todo lo que implicaba la recomposición y reestructuración de la actividad naval argentina. Los astilleros, en marcha una industria, de alguna forma, y acumular conocimiento, porque al reparar el Irizar, nuestros ingenieros y nuestros técnicos adquirieron un montón de conocimiento que tal vez se podría llegar a ofrecer como servicio o como producción a terceros países, ¿no es así? Absolutamente cierto.
lo que se hace con esto era volver a una producción con algo que muy pocos países en el mundo pueden hacer, que es un rompehielos. El rompehielos no es un buque más dentro de un astillero. Digamos que está en la categoría de los 5 principales. Dentro de los 5 principales, y está en la misma categoría que fabricar un submarino, que fabricar una lancha misilística. O sea, tiene un desarrollo muy, muy grande. No es cualquier barco, es uno de los barcos más sofisticados que hay en su tipo, digamos. Absolutamente. Aparte, no solamente tiene que tener todas las capacidades técnicas para romper el hielo, sino que aparte tiene que tener todo un sistema de recuperación de aguas servidas, no puede tirar al mar aguas que estén contaminadas, no puede perder hidrocarburos, tiene que tener un doble casco porque en el caso que colisione contra un témpano, un iceberg, no se hunda, sino que pueda compartimentarse y pueda salir. Tiene que tener una hélice especial. Los motores, el rompehielos, rompe el hielo por movimientos de entrada y salida, de entrada y salida. No es que es una punta filosa que va cortando. En esos movimientos de entrada y salida, levanta la proa y cae con la proa sobre el hielo. Entonces lo parte, lo raja, retrocede y vuelve. Si pensamos que es algo mecánico, no es mecánico, porque no hay cigüeñal que aguante ese retroceso y avance continuo, pensando que estamos hablando de 14 toneladas, estamos hablando de un peso del barco sin carga que es muy grande, ya con la carga es mucho mayor el peso. Entonces, a la ida, sobre todo cuando llevan los tanques llenos y llevamos toda la logística, claro, correcto. Se hace de esa manera. Entonces, ese movimiento, cómo se levanta la proa, cómo cae, cómo rompe el hielo, bueno, todo esto es lo que nuestros ingenieros y nuestra industria naval, que a uno se le infla el pecho cuando decimos que tuvimos capacidad de hacerla, no solamente se pudo hacer, sino que fue más económica que haber comprado un rompehielos nuevo de la misma característica. Hoy estamos viendo Vos sabés que una de las carreras que desde nuestra universidad, de las 10 carreras que estamos brindando, una es logística y transporte. Sí. Y es por eso una de las razones por las cuales queríamos charlar contigo, y has visto que algunas de las imágenes que estoy aquí compartiendo, espero que se vean, están vinculadas justamente a la cuestión de la logística que ya venís acercándote, venís relatando. Sería interesante que nos cuentes alguna anécdota o alguna característica del tremendo operativo logístico que representa ser un país antártico y llevar adelante una campaña antártica. ¿Por qué no nos contás un poco sobre lo que son las campañas antárticas? Bien, hablemos de la logística y hablemos de la carrera de la logística. Para nosotros es fundamental que existan carreras de logística, porque si bien nuestros militares son especialistas en logística, también es bueno que tengamos personas certificadas académicamente para manejar la logística y hacer un desarrollo de la logística. La logística es lo que lleva un emprendimiento adelante. Para que vayamos a la historia, ¿cuál es el primer caso en donde la logística juega un rol fundamental? En llegar al Polo Sur. Todo el mundo sabía que existía un Polo Sur. En 1911, Amundsen decide ir hasta el Polo Sur, que es un noruego, y Scott, un militar británico, un capitán de navío británico, decide hacer una expedición hasta el Polo Sur también, y literalmente hacen una carrera hasta el Polo Sur. Quiero decir que estaban muy locos. Era una época de locos. Era una época absolutamente de locos. Estaban pioneros, una locura. Sí, bueno, pero era así. Scott, el británico, muy conocedor del Polo Norte, muy conocedor del Ártico y de la estepa siberiana, planea una expedición con vehículos a motor, pony de Siberia y perros. Amundsen
conocedor de la región de Laponia, buen conocedor del Ártico en el escudo báltico, planifica solamente con perros y con trineos más livianos. Más liviano, claro. Más livianos. Scott pierde los vehículos muy rápidamente porque no calculó bien la cantidad de combustible y los tiene que ir dejando. Y los ponis siberianos se le van muriendo en la medida que no tiene alimento y que no tiene sustento, porque no contaron con que el Polo Norte estaba a un nivel del mar de unos 3.000 metros y tenían que subir a veces hasta 4.000 metros. O sea que el oxígeno y las condiciones eran muy adversas y que requerían más calorías de las que habían estimado para ese momento. Cuando se mueren los caballos, los perros son insuficientes, se terminan muriendo y se los terminan comiendo, y terminan cargando ellos los trineos. Murieron todos murieron. Scott es el último en morir y en el Museo Británico dice, su libro, que está en el Museo Británico, dice, y mi último pensamiento es para mi esposa, tacha y arriba pone viuda. O sea, ya, eso era lo que vivió esa persona antes de morir, que literalmente muere congelado. La logística de Amundsen se planeó en forma distinta. Se planeó en perros y pensaron que si no estaba todo el alimento dado, los perros podían hacer canibalismo y comer perros. Claro. Entonces, no necesitó sobrecargar a su gente, la logística era más ligera, más preparada para ir y volver al polo, no tan científica porque dijeron, si nosotros hacemos la ruta, después hacemos la expedición científica. Scott quiso hacer la expedición científica y la ruta todo junto, y llevaban muestras geológicas, piedras llevaban, el peso aumentaba muy grande. Entonces, en la Real Academia de Geografía Británica decían, para desacreditarlo a Amundsen, que quienes habían llegado eran los perros de Amundsen. No Amundsen, sino los perros. No Amundsen, claro. Eran los perros de Amundsen. ¿Y dónde Amundsen se reaprovisionó y consiguió la logística para llegar hasta el Polo Sur? En Buenos Aires. Ajá. Pasó por Buenos Aires, estuvo hablando con Pedro de Christoffersen. Pedro de Christoffersen, una persona de ascendencia noruega que vivía en Buenos Aires, fue el que le facilitó todo para que pudiera llevar la logística alimentaria y algo de ropa para poder hacer esta expedición, o sea que la tomó desde Buenos Aires. Scott la trajo desde el Reino Unido. Recordame la fecha. 1911, el verano de 1911 fue. 1910, 1911. Perdón, Mariano, hay que situarse técnica y tecnológicamente lo que significaba enfrentar el frío, enfrentar esos vientos, enfrentar esa inclemencia climática para esos hombres. ¿Hombres y mujeres u hombres solos? Hombres solos. Ese era un momento de hombres solos. La mujer entra después, pero van mujeres a la Antártida desde épocas tempranas, pero ya desde las bases o desde los buques, no en estas travesías. En estas travesías era impensado para las mujeres. Situémonos en la época, no estaba preparada la mujer para ese momento, no se le daba la posibilidad de hacer actividad física, o sea, era una mentalidad ya muy cercana a la época victoriana, ¿no? A esa cuestión. Pero volvamos a la logística. Sí. La logística era todo. La logística era todo. La condición logística, cómo preparaban los alimentos, dónde se ubicaban, cómo iban a construir las casas, si las casas eran duraderas, no era duradera. Todo eso ya era una especialidad. Hoy es una especialidad la logística. O sea, dentro del Plan Anual Antártico, nosotros preparamos todas las actividades que se pueden hacer. Ese Plan Anual Antártico pasa al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas hagan el plan operativo. El plan operativo significa que las Fuerzas Armadas van a establecer todos los recursos logísticos necesarios
para que se pueda implementar lo que nosotros queremos hacer desde la ciencia, desde la protección ambiental y desde la política. ¿Mm? Estamos hablando de una política de Estado, no estamos hablando de una campaña partidaria. Eso No, claro. desde ya, que por las dudas. Pero lo más interesante de esto es que la logística es tan importante como la actividad científica. Nos reunimos todos los países del mundo que tienen presencia en la Antártida. ¿Cuántos países son esos? ¿Cuántos países son? Son muchos países. Los que están en forma activa en el Tratado Antártico como países signatarios del Tratado Antártico son 29. Totalizan 54 con los países adherentes, más los países que participan en la Comisión de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que nuclea la pesca, ahí ya más los del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, estamos hablando de 64 países, de los cuales 29 tienen bases. Esa era la pregunta que te quería hacer. O sea, 29 países tienen bases. El resto pueden ir y venir, pero no tienen bases. El resto, por lo general, participa con los países que tienen bases en la Antártida. O sea, qué sé yo, empezó a hacer campaña Colombia, y Colombia lo hacía a través de la logística argentina o a través de la logística chilena. O sea, nosotros brindábamos apoyo a esos países. Hemos llevado gente de la Universidad Autónoma de México, hemos llevado gente de Israel, o sea, de todos los países del mundo han pasado por Argentina. ¿Y se comparten las agendas de investigación o cada país va con su propia agenda autónoma sin tener que ponerse de acuerdo y trabajar de forma grupal con los otros equipos, o hay una única agenda? No, se hacen las dos cosas. Hay una agenda internacional en donde se plantean cuáles serían los objetivos necesarios para el conocimiento científico, qué es lo que se estima que sería bueno hacer. Para eso hay reuniones bianuales del Comité para las Investigaciones Antárticas, que eso también favorece al diálogo y a la interacción de científicos de todas partes del mundo para desarrollar proyectos científicos. Pero también Argentina es un país científicamente soberano y tiene su propia agenda científica y tiene los propios trabajos científicos que le interesan a la Argentina. Siempre entrando en los niveles ambientalmente correctos para el continente antártico. Hay protocolos muy altos para la no contaminación de la Antártida que todos los respetamos. Argentina tiene una trayectoria muy larga en cuanto a la protección ambiental. Hemos tenido momentos en los cuales no respetábamos el ambiente, pero Argentina se hizo cargo y hemos levantado la basura histórica de aquellos momentos en los cuales no se... O sea, hemos limpiado la Antártida en cuanto a lo que Argentina se refiere. O sea, ¿en qué momento se ensució la Antártida? ¿En qué momento se dejó contaminación? ¿En qué años? Mira, no se guardaba demasiada cuestión ambiental, no había demasiada cuestión ambiental hasta 1991, en donde se promulga el protocolo de protección ambiental, o protocolo de Madrid, en donde todos los países se comprometen a una serie de medidas ambientales muy fuertes para cuidar la Antártida como un territorio prístino. Entonces, hablando de logística, la logística de la basura debe ser harto compleja también, ¿no? Esa logística es muy fuerte y representa entre un 20 y un 25% del presupuesto. Claro. O sea, porque estamos hablando también de las plantas de tratamientos de efluentes cloacales para dejar lo que literalmente llamamos basura cero, y la basura cero es desde las aguas grises que no tienen ningún contenido bacteriano, pero que no serían aptas para el consumo humano, aunque hemos visto cosas increíbles como plantas de purificación de los efluentes cloacales por varias membranas osmóticas, y la persona que la instala se sirve un vaso de agua y se lo toma. Yo
paso, no Sí, tomaría sí, agua de cloaca, lo respeto mucho, creo que es muy bueno, pero paso. Pero la persona esta lo tomó. Entonces, esa agua se recicla y vuelve a la mochila de los inodoros y a las canillas de donde se utiliza agua para limpiar los pisos, por ejemplo. totalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque si bien es una reserva mundial de agua dulce, el agua dulce está congelada y la cantidad de energía necesaria para descongelar esa agua es demasiado grande como para no cuidarla. ¿Mm? Claro. Un derretidor de nieve consume una cantidad infernal de combustible y eso también es un contaminante hacia la atmósfera. Claro. El calefaccionar el agua es muy complejo. Entonces, todos esos sistemas logísticos, el Todo funcionamiento. funciona por fuel oil, ¿no es así, Mariano? O sea, todo es por quema. Ahora es por fuel oil, pero cada vez se está utilizando más la energía eólica. La Ajá, energía eólica tuvo el problema de la adaptación del exceso de viento, claro. porque tenemos viento de hasta 250, 300 kilómetros por hora en algunas bases. Que Eso no ocurrió en sirven Base Esperanza. claro, no sirven para las hélices. Te las vuela. Ha pasado que voló antenas de radio, y la antena de radio, que es un palito parado así, con cables que salen, las Sí, vuela. Imagínate los molinos con las aspas y esos tamaños que tienen esos molinos. Entonces, se está probando ahora con el sistema helicoidal, ajá, con, con las hélices de Galileo. ¿Te acordás como Galileo? totalmente. Bueno, ese sistema de hélices para que gire en torno al eje y de ahí producir. Mientras tanto, también hay sistemas de calefacción de agua para no gastar tanto combustible fósil. Por ejemplo, que el agua fría para llegar a los termotanques pase con una serpentina alrededor del caño de escape de los generadores de Ajá, energía eléctrica, claro, los diésel, y eso te levanta varios grados. Y cuando llega al termotanque consume menos energía el termotanque. totalmente. Se habló de energía geotérmica, eso también. Las construcciones, cómo lograr una construcción que mantenga el calor. El INTI nos dio una mano muy grande a través de las termografías con las máquinas infrarrojas de fotos para Ajá. ver dónde teníamos las pérdidas, pensando que muchas de las bases están construidas de madera, Qué porque en la interesante lo de década. la termografía como un recurso para poder ver, digamos, lo explico para tal vez para quien Sí, perfecto. necesita el contexto. Son fotos con las cuales uno puede ver la eficiencia energética y cuánto de dispersión calórica puede haber. Son esas fotos donde a nivel de color, ¿no? Se puede ver por dónde hay una fuga y dónde no, ¿no es así? Exacto, Este, sí. porque uno no puede ver la temperatura, pero esas cámaras sí las ven la temperatura. Es que, a ver, cuando yo llegué, que no conocía nada de nada, había cosas que nunca dejaban de asombrarme. O sea, los materiales se contraen con el frío, todos los estudiamos en física, pero ver que donde habían, estamos hablando de una base que se comenzó a construir en 1953 y la madera duró, porque no había gérmenes ni hongos que corroyeran la madera. Entonces, donde había un clavo, ese clavo terminaba en una punta y cuando se achicaba hacía un choricito de nieve muy finito, una Sí, estalactita de más o menos 3 milímetros, que era por el viento frío que congelaba la humedad ambiente en torno al clavo. Estas cosas tremendo. pasaban. Hoy se utiliza otro sistema de construcción que es a través de módulos. Esos módulos encastrables son como container. Esos containers en el medio tienen espuma de roca, no se utiliza la fibra de vidrio porque en el caso de un incendio libera cianuro. Entonces, todas son cuestiones que se tienen en cuenta Ujú. y el rango térmico que soportan es mucho mayor. Entonces, eso es. Y lo que se prefiere es la calefacción por calderas, que circule agua o un agua es lo mejor, porque no es contaminante, o si no con aceite, pero el agua es mejor, y calefaccionar por calderas. Eso deja. Mariano, y
nos estás contando un poco cómo es la Ciudadela, cuáles son un poco los secretos que hay en una base o en las construcciones propias de la base. Contanos, mira, acá yo había elegido un pequeño videíto de esta base, como para acompañar la charla. ¿Qué base es esta? Esta es la base Orcadas. Vos la identificás así al voleo, Esta es, ya. esta es la base Orcadas del Sur. Fíjense que uno de los detalles es que la construcción de la casa está, la primera casa que aparece en el video, ahí la estamos viendo de nuevo, Sí. otra de esas casas, están construidas por sobre el nivel del mar. Perdón, están construidas del piso 1,5 metros. Eso es para que la nieve pase por debajo y Como no un tape la palafito, casa. como un palafito, así. Claro, como un palafito, exactamente. Son palafitos. Se construyen así para que el agua pase, ¿sí? La nieve pase y después cuando se derrite no genere. Lo mismo que los techos que son redondeados o que son a dos aguas, Claro. para que la nieve no El se peso estanque que debe tener arriba. eso, con la nieve acumulada, hay que evitarla por el peso que tiene, ¿no es así? Hay que evitarla, sí, y también es la lógica de las cuatro puertas. Y muchas veces, justamente las puertas antipánico, a diferencia del resto de nuestro país, en ese lugar abren para adentro, Ajá. no abren para afuera. Porque si la querés abrir fuerte hacia afuera, puede que tengas un pie de nieve y ahí quedes trabado y eso genere más pánico. Entonces se abren hacia afuera y si hay nieve, pero que a veces nos tapa, uno con una pala de arriba hacia abajo la va tirando y ya se puede salir reptando. Y la Entonces, lógica de las cuatro puertas también es muy interesante, ¿no? y es la lógica para poder escaparse por alguna de ellas si la nieve te tapa. Totalmente. Inclusive se han diseñado, porque también está la otra, los campamentos. Ajá. Hay científicos que viven en carpas y las carpas que más rédito dieron, como la compañía se fundió, la puedo decir, son las cacique, que tenían un tejido en los años 70 y en los años 80 que aún hoy no pudo ser superado. Y como esa fábrica quebró, no sigue más fabricando esas telas, hay un problema muy grande y es muy caro volver a conseguir carpas de ese estilo. Y las carpas que se armaban eran del estilo de las que tenían los indios del lejano oeste en las películas de vaqueros norteamericanas. Uh-huh. Tienen ese estilo triangular porque la estructura piramidal permite que los vientos pasen por los costados. ¿Y no la voltean? No las voltean. No las Ahora, increíble voltean. que sean de tela, ¿no? Con estas temperaturas bajo cero. Es que la tela aguanta y resiste mucho mejor el viento que los iglúes de plástico. ¿Viste las carpas iglúes, las de Claro. alta montaña? Bueno, no son lo mismo. No es lo mismo una carpa de alta montaña que una carpa para la Antártida. Eso nos queda claro. Inclusive hay carpas que está demostrado que resistieron hasta 150 kilómetros por hora de viento. Uh-huh. Están Te ahí quiero preguntar, adentro. te quiero preguntar sobre el transporte. Nos contaste, por ejemplo, el desafío tecnológico y de navegación que representa llegar al continente antártico, cruzar el océano y, por ejemplo, con el almirante Irizar, romper los hielos y llegar a tierra firme. Una vez en tierra firme, ¿no? ¿Cómo es la vida en estas bases? ¿Los habitantes o los campamentos quedan fijos ahí o se mueven? Y si se mueven, ¿de qué manera? ¿Con autos? No. Sí, ¿Con esquíes? son. En las bases del norte en el verano no hay nieve, entonces se mueven con vehículos de tracción 4x4 como los que nosotros conocemos. Funciona muy bien el cañón. Ahí es un vehículo oruga, lo que estamos viendo en la imagen que estás proyectando, que Uh-huh. ese es para invierno, ya Uh-huh. eso es para nieve exclusivamente, son orugas anchas, Es muy orugas que potente. se agarran. Son motores potentes, otros no tanto. Ajá. Depende del peso que tengan que soportar. Los campamentos se mueven o por helicóptero, hay helicópteros que están basados en la base Marambio, otros que van arriba del Irizar, o bien a través de motos de nieve. Claro. Que las motos de nieve son a oruga también.
Ajá. Esas motos, Como un jet ski, pero con una oruga como la que veíamos hace un ratito. Uy. claro, pero con una oruga que llegan hasta 60 kilómetros por hora, o sea que van rápido. ¿Y a Atrás dónde se le van? ¿Y a dónde se va en la Antártida? hacia el punto científico que cada uno de los científicos determina, y ahí arman el campamento. Ujú. Todos los años cambia, porque van haciendo lo que se llama transecta, que es hoy estoy acá, después estoy 4 kilómetros al norte, me muevo 4 kilómetros al este, y eso lo van haciendo los científicos porque tienen una intención muy grande de trabajar de esa manera. Ujú. Es interesante porque también acá la logística cambia. La logística de la alimentación cambia mucho. Una cosa es en una base donde yo tengo todo acotado, tengo todo bien, y otra cosa es la logística para sostener las calorías que necesita una persona. Acá ya estamos hablando de hombres y mujeres, ¿no? Que Sí, necesitan las personas que están en la Antártida para sostenerse como corresponde y no hacer hipotermias. Más o menos se calcula que están en movimiento constante unas 15 a 16 horas por día. O ajá. sea, ¿por qué? Porque aún estando sentados en una mesa, están consumiendo calorías por el frío y calorías altas, o sea, están adentro de una carpa sin calefacción. O sea, es igual que estar en un campamento, imagínense, todos aquellos que les gusta hacer campamento en la costa o en la montaña, cuando hace frío. Bueno, acá siempre hace frío Sin duda. y siempre hay temperaturas bajo cero. Dos puntos importantes. ¿Qué le damos de comer y qué vestuario le ponemos? El vestuario tiene que ser un vestuario que no solamente mantenga la temperatura corporal, sino que esa temperatura corporal no se humidifique, no quede como transpiración y quede impregnada en la capa sobre la piel, porque eso genera hipotermia. Claro, Y son hipotermias graves y de eso se muere la gente. tremendo. Una vuelta se nos perdió un científico en una tormenta de nieve muy, muy grande, en un campamento. Hay momentos en que no se ve a 1 metro por la nieve, por cómo vuela, y dentro del campamento se perdió, se equivocó y se fue para el lado contrario a donde estaba el campamento. Si no hubiera estado vestido como tenía que estar vestido, a las pocas horas se muere. Y sin embargo, creo que a las 30 horas apareció sano y salvo. Todos hicieron lo que tenían que hacer. Cuando se cansó, hizo un pozo en la nieve, se tapó, o sea, construyó su propio iglú, Ajá. como hacen los esquimales. Estuvo con la ropa todo el tiempo, y se protegió del viento. Como estaba bien alimentado, una mala alimentación, ya sea por exceso de grasas, exceso de calorías o sobre todo por defecto, genera hipotermias y las hipotermias graves. En este caso, este chico estaba perfectamente bien. 30 horas, eh, estamos diciendo, es una barbaridad. 30 horas con tormenta de nieve y temperatura bajo cero, del orden de los 10 grados bajo cero, que con el viento la sensación térmica se iba a menos 25 grados bajo cero. La tormenta era tal magnitud que no podían salir los helicópteros de rescate a buscarlos, y los científicos que estaban adentro de las carpas, amén de atarse, ellos se ataban y salían en círculo. O Claro. sea, hasta el largo de la soga que tenían, les daba para salir el círculo. Hicieron el farolito chino. El ¿Qué es farolito eso? chino es iluminar la carpa desde adentro, y la carpa desde adentro irradia una luz de color anaranjado, y el color anaranjado que se eligió en su momento es porque es la longitud de onda que mejor se ve en el blanco. Mirá Por vos. eso se decidió el color anaranjado. Una No era un decisión logística capricho, también. Una decisión logística. claro. Por eso digo, todo en esto, la logística es central. El Sí, sí. transporte, o sea, ¿cómo transporto la comida en un campamento? Porque es mucha cantidad. Y preparo un esquí con el deslizador de acero y por arriba de caña, porque la caña es el elemento más práctico y más liviano de los que se puede tener. Aparte es dura la Ujú. caña, ya eso se había probado. Si no madera, sino directamente madera. Hay Mariano, quienes lo hacen. nos quedan unos pocos minutos, unos pocos minutos. Bueno, La verdad que esta charla da para que la retomemos en algún momento porque se abren un montón de temas.
me parece que es muy interesante tu abordaje, tu enfoque, pero no quiero dejar porque se agota, ¿viste? Se cierra el vivo Sí, de claro. Instagram, y no quiero que terminemos la conversación sin tocar un poco el futuro. Cuando anunciábamos esta entrevista, hablábamos de los 30 años del compromiso latinoamericano Sí. en el continente antártico. Un poco recordar eso, por qué estamos recordando estos 30 años, cuál es la significancia política, la significancia en términos de soberanía nacional que tiene para Latinoamérica ese encuentro y la Antártida. Y la segunda pregunta es vinculada al futuro, vinculado a este tiempo post-COVID que en algún momento prontamente, si nos cuidamos todos, vamos a estar viviendo. ¿Cuál te parece un poco que es la agenda de la Antártida post-pandemia, ¿no? Estas dos cuestiones, la cuestión de América Latina y la cuestión del futuro del continente antártico. Bien, América Latina en la Antártida tiene una razón de ser porque siempre se habló de la Antártida latinoamericana. La Antártida latinoamericana, inclusive, en algo que nunca funcionó para nada, que era el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, incluyó a la Antártida como una región perteneciente a Sudamérica, y esa parte perteneciente a Sudamérica excluía a los británicos del Atlántico Sur y del sector antártico argentino. La lógica era que nosotros podemos discutir con los países sudamericanos, especialmente con Chile, cuál es la porción de la Antártida que le corresponde a cada uno. Pero lo que no podemos es discutirlo con potencias extracontinentales Y que no tienen nada que... Hablamos del Reino Unido, claramente, pero también hablamos que en estos momentos el Reino Unido cambia su estrategia colonial pasando de la ocupación militar, como lo ha hecho siempre, a una ocupación más ambiental y a una ocupación cientificista, utilizando a la ciencia como una herramienta de colonizar, perdón, de un elemento colonial, de apropiarse de lo que no les corresponde. Es una presencia muy fuerte, la están desarrollando en las Islas Georgias del Sur y en las Islas Sandwich. En la Antártida ya lo han hecho, pero les dolió mucho la base Orcadas de 1904, porque Argentina tiene un hito que es permanente y que está basado en el Estado de Derecho. Pero también, en esta lógica, también tuvimos un observatorio argentino en la isla San Pedro, en las Georgias del Sur, y Pedro Christophersen, que ayudó a Amundsen, fundó la Compañía Argentina de Pesca en Grytviken. Todavía están los bancos con la bandera argentina. Esta historia es la que se pretende negar porque es la que nos da sustento para el futuro. O sea, no es que estoy hablando de la historia porque me gusta la historia. No. Aparte que me gusta la historia y que la considero maravillosa, hubieran hecho los norteamericanos 300 películas con la historia que tiene Argentina, nos da la visión a futuro. Esa visión, ¿no? El fundamento. Exactamente. El fundamento, aparte de la continuidad geográfica, la ocupación temprana, bueno, todas estas cuestiones. Preocupa un poco el futuro. O sea, Argentina tiene que elaborar estrategias e irse adaptando a los cambios del siglo XXI. Los cambios del siglo XXI implican mayor presencia civil, si bien yo jamás excluyo a las Fuerzas Armadas, pero necesitamos mayor presencia científica, cambiar la lógica de la presencia científica de Argentina en la Antártida. Cambiar no significa tirar los científicos que están y traer otros nuevos, no, para nada, sino un debate amplio sobre qué ciencia necesita Argentina en la Antártida, para qué queremos la Antártida, ser más federales, crear una Comisión Nacional del Antártico que funcione en la ciudad de Ushuaia o en la provincia de Tierra del Fuego, podría ser también en Río Grande si queremos una ciudad, o en la Isla de los Estados, todo depende dónde querramos hacerlo, pero lo tenemos que hacer pensando en esta lógica. Después de pensar en esta lógica, tenemos que ver también cuál es el rol que van a tener las Fuerzas Armadas. Está muy bien
esta ley que se va a mandar de constituir un Consejo Nacional sobre Malvinas. Pero también tenemos que tener dentro de este Consejo al Ministerio de Defensa, porque tenemos un enclave militar que es muy grande. Estados Unidos, Trump ya anunció la construcción de un rompehielos para la Guardia Costera, pero no deja de ser porque ahí va a estar involucrada la Armada norteamericana, Claro. para patrullar militarmente la Antártida, cosa que antes no se hacía. Estados Unidos decide militarizar. Si militariza la Antártida, Rusia va a hacer lo mismo, China va a hacer lo mismo, el Reino Unido Es ya todo un lo hace. desafío. Es todo un desafío. Entonces, nos tenemos que preparar para una cuestión superadora. La cuestión superadora, y con esto ya termino, es básica. Es a nivel de la ciencia, que somos muy fuertes, a través de la cultura, que somos excepcionales, a través de la cultura y a través de la comunicación. Esto que estamos haciendo a través de la comunicación académica es importante. Y cuarto y último punto, entender qué es la diplomacia científica. La diplomacia científica es abrirnos hacia la región para que la región entienda cuáles son nuestros valores